Bienvenidos al programa Verdaderamente Segunda Edición. En este programa, los principios, los ideales, valores y religión serán los temas centrales de nuestra conversación. Y tenemos hoy al rabino Marcelo Polakov, indudablemente el referente número uno en Córdoba sobre los temas vinculados con los judíos. Marcelo, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado. Por favor, gracias. Sé que estás muy ocupado, así que cuando te tengas que ir, te levantás, yo te despido. Bueno, okay. Yo he titulado este programa Empecemos por el principio. Bueno. Y entonces el principio indudablemente, tanto para la religión judía como para la cristiana y para la maometana, es Abraham. Así es. La primera pregunta que tengo que hacerte, Marcelo, no sé si tenés registros históricos para contestarla, es si Abraham era monoteísta y por eso Dios se comunicó con él, o como Dios se comunicó con él, Abraham se hizo monoteísta. ¿Por qué te pregunto esto? Porque el monoteísmo no era lo habitual en la humanidad era politeísta y de repente aparece esta burbuja en la historia de la humanidad única que da que pensar. La verdad es que me resulta muy complicado contestarte la pregunta. Evidentemente, desde lo que te puedo contar y puedo contar a quienes nos están mirando, está vinculado al texto de la Torá, que es de donde nosotros extraemos el principio al que te referías de la historia de Abraham. Abraham, de acuerdo al mismo texto bíblico, nace en lo que sería el centro en ese momento de la cultura politeísta. Era en Ur, de Caldea, hoy sería Irak. Del otro lado del río. Sí, muy del otro lado del Jordán, digamos. No, yo me refería al Éufrates. Ah, ok, porque después a él se lo va a llamar el hebreo porque viene del otro lado del Jordán. Ah, del Jordán. Sí. Pero de todas maneras, fíjate que no es casual que la idea de los caldeos eran gente muy inteligente. Y una de las cosas que nosotros tenemos hasta hoy de Caldea tiene que ver con la astrología. Son lo que podríamos decir los inventores de todo el registro del zodíaco. O sea, la idea del zodíaco viene de Caldea. Y yo te diría que el descubrimiento de Abraham de lo divino está vinculado probablemente a frenar o poner como una especie de signo de pregunta acerca de la influencia en la vida de cada uno de nosotros de lo que sería el destino. Parecía ser, y eso hasta hoy mismo el horóscopo lo viene certificando, que lo que nosotros hacemos está como desvinculado en gran parte de nuestra propia voluntad. Y como que hay fuerzas, en ese caso vinculadas a las estrellas, a la conformación de alguna manera, digamos, de los movimientos de los astros, que incidirían en lo que uno hace o en lo que uno es. Así que la astrología tiene más fundamento de lo que uno cree. Yo no sé, no soy experto en eso, pero lo que te quiero decir es que la revolución de Abraham es justamente un freno a la astrología. Es como decir, no, hay un episodio mismo en el texto bíblico en donde Dios le pide a Abraham que salga, dice, salí de tu tienda, fíjate las estrellas, contalas si podés, así va a ser tu descendencia. Y me parece que hay una metáfora ahí escondida en ese texto, así como muy simple en principio, en donde uno es, salí de tu tienda, es salir de la cultura en la que estás, y fíjate si puedes contar las estrellas. Son incontables, son absolutamente infinitas. Entonces hacer un diagrama vital en base a las estrellas es como un problema. Lo que le está diciendo, si uno lo pudiera entender, a mí me gusta entenderlo así, es el destino no está atado a las estrellas, el destino está atado a otros valores que tienen que ver con justamente no repetir conductas. A mí me parece que lo que Abraham pone en evidencia es que uno puede salir del círculo en el que estaba embarcado, o el que estaba embarcada la vida en un contexto politeísta, en este caso astrológico, en donde todo es cíclico, porque fíjate que los ciclos estelares o cósmicos son siempre, o sea, son permanentes y son inmodificables. Yo creo que la verdadera revolución, una de las tantas, tiene que ver con salir de lo cíclico y de la repetición. Abraham viene de un mundo violento y tiene que empezar a crear un mundo fuera de la violencia. No es fácil. Oye, rabino, pero lo que me estás diciendo es importantísimo. Es decir, va un poco en contra del concepto de la predestinación que hace que se pierda el mérito personal. Exactamente. Acá la idea sería
que en última instancia hay una cita talmúdica que dice, todo está previsto, pero el hombre tiene libre albedrío. Es decir, son como dos planos distintos. Más allá de la existencia de Dios, más allá de la omnisciencia divina, nosotros tenemos libre albedrío. Y esta existencia del libre albedrío no solo te da un valor enorme a aquello que vos vas desplegando a lo largo de tu vida, sino que también no te ata ni te constriñe a algo que ya está prescrito. Ahora, ¿vos crees que el monoteísta era él solo o todos los hebreos eran monoteístas? ¿O no hay registros para contestar esa pregunta? Estamos hablando de hace 4.000 años. Estamos hablando de hace 4.000 años, es muy difícil responder lo que está, por lo menos desde el punto de vista de la tradición hebrea. Tu programa se llama Verdaderamente. Las verdades en este caso yo creo que distan de ser históricas en los términos académicos, sino que son verdades en el sentido de existenciales, entonces, y de que de algún modo es como que basan una tradición, una cultura, en este caso también una civilización, desde lo religioso. En este sentido, Abraham inicia este camino y después se le van sumando. Perfecto. Se le van sumando, digamos, hasta se le suma el cristianismo y después se le suma el islam. Marcelo, yo tengo obligación de hacerte preguntas Pregunte, difíciles. si yo puedo, contesto, y si no, digo, no sé, es fácil. Vos sabés que la gente, mientras más sabe, menos problemas tienen de decir no sé. Bueno, es bueno. Abraham tiene una relación con Dios especial, difícil de entender por alguien normal. Si yo escucho una voz en el cielo que me dice, agarra a tu hijo y mátalo, una voz, y nada más que eso, yo probablemente no lo mate. Vos tenés una hija, ¿cierto? Sí. ¿Vos la matarías? De ninguna manera. ¿Eh? De Entonces, ninguna manera. había una relación en aquella época especial entre Abraham y Dios para que Abraham sea consciente de que era Dios y no era una alucinación. Bueno, hay un texto hermoso de Woody Allen que lo pone de manera sarcástica, pero en última instancia me parece que esa historia, que es una de las más difíciles del texto bíblico, de la Torá, es el capítulo 22 del Génesis, pone en evidencia, me parece, que uno puede escuchar distintas voces. La voz de lo divino que estaba atada a la cultura de donde se escapó Abraham, saliendo de allí, era una voz que estaba vinculada a la violencia. Y me parece que en Abraham se da esta doble idea de la voz que le dice, no lo mates, porque también le dice, no lo mates, no lo sacrifiques. Después. Exacto. Después. Pero son simultáneas. En él son simultáneas. Una de las características de la sabiduría tiene que ver con encontrar en lo que otros ven lo sucesivo, lo simultáneo. Y todas las voces son simultáneas en última instancia. En este ejemplo, en esa historia bíblica tan difícil, me parece que Abraham termina sosteniendo la idea de que el Dios que está empezando a descubrir es un Dios que está enfrentado con la idea de la violencia. No tenés que ofrendar a tus hijos para ser leal a Dios. Es justamente lo contrario. Pero ¿cómo salir de ese círculo? Bueno, no es fácil. Venía de una historia importante de dioses que pedían sacrificios de humanos, ¿no? Hasta hoy lo estamos viendo, ¿sí? Con ciertos fundamentalistas. Sí, esto tiene vigencia en la evidentemente. actualidad. Entonces, me parece que el mensaje que nosotros tenemos que escuchar es que siempre que la voz divina esté atada a la vida, hay que seguir esa voz. Cuando vos escuches una voz que te promueve la violencia, nosotros decimos, esa no es la voz divina. No estás escuchando bien. No estás escuchando bien. Bueno, otra pregunta muy atada al cristianismo. Te aclaro que nosotros somos los herederos de ustedes, así que estamos hablando de lo mismo. Hay corrientes católicas, sobre todo, que denostan, entre comillas, a la riqueza. Hay que analizar y definir qué es riqueza. Yo siempre pongo el ejemplo de Abraham. Digo, ¿qué hizo Dios respecto de la riqueza? Cuando elige la persona para que sea su patriarca, el fundador de su pueblo, elige un hombre rico. Abraham era una persona rica. ¿Por qué no me contás un poco quién era Abraham? Sí, bueno, Abraham en última instancia va teniendo como una serie de elementos que en el texto bíblico responde a una persona que tenía, bueno, fue comprando tierra. De hecho, la tierra, la primera que compra es para enterrar a su esposa. Tenía ganado, es como que tenía sirvientes. Era una persona, como hoy diríamos, de buena posición económica. Me parece que lo que está claro, y eso es precioso en el texto bíblico, no dice por qué se lo elige a él. No dice, y Dios eligió a Abraham por tal y cual cosa, sino que de golpe hay un llamado
Abraham, andate de tu tierra, de tu tradición, de tu familia, y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Y ahí vas a ser bendición para muchos pueblos. Y esta partida nadie puede entender por qué. O sea, ¿cuál es el justificativo por el cual Dios va a elegir una persona así para fundar la idea del monoteísmo, ¿no? El monoteísmo ético? Y si uno ve uno de los capítulos más bellos del texto de la Torá, es cuando de golpe se le aparece Dios a Abraham, así dice el texto, y pasan 3 personas extranjeros, o sea, extraños, por el desierto, y Abraham sale corriendo a atenderlos. Les da de comer, les lava los pies, los atiende, les dice que se queden a descansar. Pero lo había llamado Dios. Entonces, es como si hubiera dicho, momentito Dios, espérame negro, un segundito, tengo que atender gente. Y esa idea de que es más importante atender al prójimo que recibir la presencia divina es prácticamente una frase de la tradición judía que uno la podría encontrar hasta hoy revolucionaria. Y me parece que pone en evidencia que cuando uno se preocupa más por el prójimo, en realidad en ese preocuparse por el prójimo está acercándose a Dios. Está acercándose a Dios. Y no lo contrario. Va en contra del fundamentalismo. Exactamente. Entonces primero está la gente. Bueno, tengo que seguir. Sigamos. Otra pregunta, quizás la más difícil que te han hecho en tu carrera. Veremos. Dios le da a Abraham el mandato de ir a la tierra prometida, Canaán, sí, ¿cierto? Sí. Ahora, en Canaán había gente, sí. Había ciudades con murallas. Sí. ¿Cómo concilias eso con lo que está de moda ahora, que son los pueblos originarios? No sé si es muy capciosa la pregunta. No, está perfecta la pregunta. La verdad es que hay como una idea en todo el texto bíblico de que los pueblos que habitaban esa región eran como el prototipo de lo perverso. Fíjate que en esa misma región estaban los pueblos de Sodoma y Gomorra. Entonces, si tomamos como, te diría, esas 2 ciudades como el epicentro de lo violento, de lo perverso, cuando Dios le avisa a Abraham incluso que va a destruir esas ciudades, fíjate qué hombre, ¿no? Justo, que le dice, momentito, ¿vos vas a destruir una ciudad? Se enfrenta con Dios. Y si hay ahí 50 personas que hay justas, ¿vos las vas a destruir junto con estos asesinos? Entonces Dios le dice, no, tenés razón. Y ahí empieza la primera negociación judía. Y si son 45, y son 30, y son 20, y así llega hasta 10. ¿No? Como que si había 10 personas, como un equipo, también es importante la idea de que vale la pena trabajar en equipo para salvar una ciudad. Entonces, evidentemente había gente ahí, pero en cómo está explicado el texto, esto que no sirva para justificar la violencia, por favor, la idea era fundar una sociedad nueva justamente en el lugar, desde el punto de vista del ejemplo, donde era el nido del mal. Es como decir, bueno, fundar una ciudad nueva en Suiza no tiene mucho desafío. Andá a fundar hoy una ciudad nueva en Alepo. Entonces, si vos vas a tener la capacidad de fundar algo nuevo, una sociedad en donde el otro sea relevante y no sea indiferente, sino justamente alguien por quien preocuparse, bueno, hacelo en un lugar donde tenga desafío. Y en ese lugar estaba la tierra prometida. En una palabra, quizás Dios lo usó a Abraham como un instrumento para luchar contra el mal. Bueno, evidentemente hay algo de eso. Yo no podría decirte qué hizo Dios ni cómo lo hizo. No tengo manera de hacerlo. Sí te puedo decir qué dicen nuestros textos al respecto, y hay una cierta presencia de la idea de no solo el monoteísmo, sino el monoteísmo ético como aquello que es, te diría, no solo en Abraham, sino especialmente en Moisés, una revolución en términos de decir no a la opresión, ¿no? Claro. Bueno, continuamos, mi querido rabino, con otra pregunta. El pueblo elegido. Dios, al elegir un pueblo que lo puso en el concierto de los pueblos del mundo en ese momento, en una situación superior, ¿le hizo un favor o a la postre le generó un perjuicio tremendo? Las dos cosas a la vez. Es un tema muy difícil porque en realidad me parece que ha sido muchas veces mal interpretado a lo largo de la historia. Vos lees el texto de la Torá y ves que la idea de la elección de Dios al pueblo de Israel es una elección no por nada intrínseco, sino por una misión. Es decir, no estás elegido porque sos superior. Eso es delirante, pero hay gente que lo cree
y hay gente que acusa a quien lo cree de eso. Y ¿Todavía hoy? Todavía hoy. Hay gente, incluso el pueblo judío, que tiene la soberbia de pensarlo. Y es un error absoluto, un error absoluto. La elección es para una misión. O sea, ¿para qué yo te elijo a vos como pueblo? Para que seas una nación sagrada, un reino de sacerdotes, así dice en el hebreo original, Memlechet Kohanim Begoy Kadosh, una nación sagrada y un reino de sacerdotes. Cuando vos seas eso, yo voy a ser tu Dios. Es como que hay una especie de pacto en el sentido de una elección mutua, ¿no? Pero que tiene condicionantes. En el Talmud el Talmud es como una especie de libro de sabiduría que analiza los textos bíblicos, fundamentalmente. Es un comentario, como un comentario de siglos de sabiduría. Y ahí se discute por qué lo eligió al pueblo de Israel. Y hay dos opciones, dos posturas muy claras. Una dice, y bueno, porque somos los mejores, ¿no? Pero hay otra que dice, no, porque somos los peores. Porque si con nosotros, que somos lo peor, funciona, ¿por qué no va a funcionar con el resto? ¿No? Y después vendrá el cristianismo y el islam. Yo creo que ninguna de las dos es correcta. En última instancia, hay una elección vinculada a una misión. Entonces, cuando vos cumplas con la idea de ser un reino de sacerdotes, como decíamos antes, un pueblo que se ocupa de traer un poco de justicia, un poco de paz, un poco de solidaridad, un poco de amor entre la gente, ahí yo voy a ser tu Dios. Hay como un enganche en ese sentido que me parece mucho más sano. No es una elección por lo intrínseco, sino que es una elección por el objetivo. Y no es, tenés textos bíblicos donde dice, hasta nombra pueblos, por ejemplo los etíopes, dice, los etíopes son tan elegidos como yo, como vos digo, para mí. Textos bíblicos, no me acuerdo si era Isaías o Jeremías, uno de los profetas, que Dios le avisa a través de ellos que no se crean elegidos, porque todos los pueblos son elegidos. Bien, continuemos. Qué interesante tu explicación, Marcelo, realmente qué interesante. Pero tenemos que continuar. El hecho de ser el pueblo elegido genera un sentido de pertenencia especial, ¿cierto? Sí, yo creo que acá es secundario. Es secundario. Entonces te cambio la pregunta. Sí. Te la voy a hacer como la hacía... tiene un sentido de pertenencia, cualquier pueblo tiene un sentido de pertenencia. Bueno, te cambio la pregunta. Vos sabés que yo soy ingeniero y me gusta la estadística. Estadísticamente, los judíos son individuos que hay más premios Nobel judíos que el resto, hay más científicos judíos que el resto, hay más artistas judíos que el resto, hay más personalidades judías que el resto, pero eso estadísticamente está comprobado porque la diferencia es muy, muy grande. ¿Vos estás de acuerdo en eso? Sí, en términos estadísticos es así. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que son razones sociológicas muchas, algo será de misterio, pero mucho tiene que ver también con el tema de valores. La educación desde el mismo Abraham ha sido una constante en la tradición judía y... el repetir la Biblia desde chiquito... No solo repetir la Biblia, sino... eso sí, pero digo, la idea de que uno tiene que desarrollar su capacidad y su potencial siempre ha sido una constante en la tradición judía. Me parece que la idea del esfuerzo, la idea del progreso, también nos ha acompañado. Y a veces, cuando las circunstancias externas incluso son más difíciles, ¿no? Eso a uno a veces lo puede destruir o lo puede potenciar. Entonces la necesidad, incluso las situaciones complicadas, a veces han terminado fortaleciendo a la misma tradición judía, que ha logrado sobrevivir a muchos avatares en muchos lugares en distintos siglos, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver también con una serie de valores que están atados a esto, a valor de la esperanza, el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio en el sentido de lo constante y de, bueno, una especie de, te diría, insistencia, ¿no? Y acá la idea, yo te diría que, como dice el mismo Talmud, el mundo se sostiene por tres cosas. Nosotros decimos en hebreo la Torá, que sería el estudio, la abodá, que sería el desarrollo espiritual. ¿Repetir esa segunda? El desarrollo espiritual. ¿Pero cómo es el abodá, oculto. Culto en el sentido de lo cultico. Y la tercera, nosotros llamamos la tzedaká, que sería como una... En realidad se llama Gemilut Hasadim, que es como las buenas acciones. Y si vos ves que el mundo, en realidad, el mundo
particular también uno lo pudiera, mejor dicho, desarrollar en estos 3 ejes, vos tendrías que desarrollar un 33%, vaya que sos ingeniero, de desarrollo intelectual, ¿no? Estudio, capacitarte, mejorar tu intelecto, como tu cabeza. El segundo 33% es desarrollar tu espíritu, ¿no? Que sería como una mirada más para adentro, o para arriba, mejor dicho, más trascendente. Y por último, desarrollar lo que sería la sociedad, ¿no? Entonces, si vos estás desarrollando lo social, todo el día en una villa trabajando por otro, está bárbaro, pero no te olvides de tu desarrollo espiritual ni de tu desarrollo intelectual. Si vos estás todo el día en una biblioteca, está bien, está bárbaro, pero te olvides de la gente y te olvides de su espíritu. Tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Entonces me parece que esta tríada de valores ha sido y sigue siendo como esencial en la construcción de cualquier comunidad judía. Y a veces de eso se desprende tal vez como algún hándicap que no tiene que ver con una cuestión racial, porque sabés que el judaísmo no es una raza. No es una raza. Tenés judíos así, rubios y de ojos claros. Tampoco es una religión, porque hay judíos. No, por supuesto. Es, en definitiva, una es como cultura. una civilización. Ahora te hago una subpregunta, capciosa, ¿no? Dale nomás. Esta característica que yo he mencionado de los judíos que sobresalen estadísticamente al resto, ¿se debe a que son judíos o a que son centroeuropeos después de la diáspora? Es muy difícil de responder eso. Yo no. Y te diría que también tiene que ver con factores de cada país. O sea, cuando vos decís un premio Nobel que vos nombraste, en general son de países muy desarrollados. Entonces, y también tiene que ver con que las expulsiones o los problemas distintos de las distintas vertientes de antisemitismo ha ido haciendo que la mayoría de los judíos se vaya trasladando a lugares donde tenían una cierta libertad. Entonces, no vas a conseguir muchos premios Nobel de Irak, ¿entendés? Entonces vas a tener más premios Nobel en Estados Unidos, qué sé yo, en Alemania, en Inglaterra. Entonces, hay ahí mayor probabilidad también, incluso desde un punto de vista demográfico. Entonces, claro. No es que hay un secreto que uno podría decir o hay algo especial. Me parece que la idea tiene que ver con estos valores que te decía hace un ratito. Bien, la edad de Abraham en la Biblia, en la Torá, sí. ¿Se habla de 200 años? ¿O estoy confundido? Un poco menos, pero esos años... ¿Son simbólicos? Yo creo que sí, ¿no? Abraham en la Biblia vive 175 Por años. ¿Eso es imposible o ha cambiado la...? No, yo creo que no hay que prestarle mucha atención desde lo literal, por eso decía que las verdades en el sentido bíblico no son literales. Es decir, es un libro en donde lo que importa es el mensaje sí. Y no la letra, como el muñeco de barro y el soplido, digamos. En parte es así, en gran parte es así. ¿No? A veces uno se pierde en lo literal y la verdad es que, bueno, se desvía del mensaje. Bueno, ¿qué pasó después de Abraham, su hijo y su nieto, que desaparecieron los hebreos de la tierra prometida? ¿Se fueron todos a Egipto? No había comida, se fueron a buscar comida. Como siguen siendo hoy las mismas migraciones. No ha cambiado eso. Si vos no tenés qué comer, te vas a otro lado. O si estás en un lugar donde te bombardean, te vas a otro lado. Entonces se fueron a buscar comida y ahí está la historia de José, preciosa historia. Y después Moisés y después Egipto y bueno... Y así seguimos dando vueltas. Y esas grandes sequías que hubieron en la época de Jacob, ¿fue o después? Sí. Eso coincide con la historia, ¿cierto? Sí, son lugares donde las sequías son a veces cíclicas también. Entonces, la verdad es que las migraciones, bueno, han sido una característica a lo largo de la vida del pueblo judío. Y yo decía justamente esta semana, que fue el Día del Inmigrante, el lunes pasado, que nosotros en texto bíblico es muy curioso que hay un montón de preceptos y mandamientos, no solo 10, hay 603 en realidad. Nosotros tenemos 10 y no los cumplimos. Nosotros tenemos más para no cumplir. Pero el amor está comandado en la tradición judía, en el texto bíblico, en 3 sujetos. Uno es el amor a Dios, otro es el amor al prójimo y otro es el amor al extranjero. Y el prójimo es el próximo. El prójimo es el próximo y el extranjero es el extraño. Entonces,
cuando a veces el otro no tiene mucha prensa, ¿no? Es como que uno, si yo te hago una encuesta y digo, ¿qué amores hay en la Biblia en el sentido de mandato? Bueno, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Pero nadie sabe que hay un tercero, que es el amor al extranjero. ¿Eso está en la Torá? Está literal, como te lo estoy diciendo, amarás al extranjero. Solamente 3 veces, amarás a tu prójimo, amarás a Dios y amarás al extranjero, en distintos libros, todos de la Torá. Entonces, me parece que la prueba del amor a Dios, si uno quisiera hacer una ecuación así como muy esquemática, es como la suma exacta de los 2 otros amores, ¿no? Hay gente que piensa que se puede amar a Dios sin ninguno de los 2, ¿no? Sin ni el prójimo ni el extranjero. Sí, son los fundamentales. Exacto. Y hay otros que, bueno, solamente los que son parecidos a vos o semejantes. El desafío está en tratar con el mismo aprecio a aquellos que, bueno, que tienen que emigrar, por ejemplo, como era la pregunta que originó este mini espacio, ¿no? Entonces, el amor al extraño, al que es distinto, que no tiene que ser un amor en el sentido que a veces uno se piensa en amor romántico o no. Es un amor, así como uno se ama a uno mismo y se conoce con sus desastres, bueno, lo mismo, conoces otros desastres, vos te querés a vos, hace lo mismo con los otros. Rabino Marcelo Polakov, nos están echando. Quiero Sí, agradecerte muchísimo. Sé que has hecho un lugar especial porque hoy no podías. Estamos cerca de Rosh Hashaná, déjame decirle, Shana Tová a toda la audiencia, Shana Tová me tocaba un año bueno y dulce. Estamos por empezar el 5.778, son muchos. ¿Qué historia? Es por la Marcelo. Inflación, en realidad. Qué historia. Bueno, muchísimas gracias y no va a ser la única vez que te vamos a tener en este nuevo programa. Gracias por las preguntas, Shana Tová. Shana Muy Tová. buen año. Me voy. Sí.